Hoy nos vamos a ahorrar algunos miles de euros en tener nuestro propio barco, tomando las decisiones adecuadas, porque hoy vamos a ver cuánto cuesta tener un barco, con ejemplos reales y números de verdad, desde el momento de la compra hasta tenerlo en nuestra casa. Pero es que veremos en qué cosas podemos ahorrar y en qué cosas no. No os lo perdáis porque vamos a aprender un montón sobre la realidad de tener un barco. Tal vez la triste realidad. Bueno, y os voy a decir todos los números reales de este barco, del mío, lo que me cuesta, lo que me costó, todo. Spoiler, no hay que ser millonario. Yo no soy millonario. Porque tú no eres millonario y tienes un barco, así que... Se puede ser muy pobre y tener un barco, y se puede necesitar ser extremadamente rico para tener un barco. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Seal. Hoy vamos a hablar de dinero, de lo que cuesta tener un barco durante todo el proceso, desde el momento en el que lo compras hasta el mantenimiento, los gastos fijos, los impuestos, los consumos y las reparaciones. Y vamos a ir más allá del clásico, un barco cuesta su precio y un 10% anual en mantenimiento. Porque puede que no siempre sea así, porque todo depende de qué hagas con él, de cómo lo cuides y sobre todo de dónde lo tengas. Veremos que la ubicación del barco va a ser uno de los factores más importantes, igual que las tareas que estés dispuesto a hacer tú mismo y la frecuencia con que las hagas. Yo os voy a contar mi experiencia con números reales desde el día en que compré el barco hasta los costes de mantenimiento y las reparaciones. Pero también compararemos cómo esos números varían según la zona geográfica, el tamaño del barco y por supuesto si hablamos de vela o de motor. Y también vamos a desmitificar algunas ideas muy extendidas sobre los cambios de bandera y el famoso pabellón polaco. Hoy vamos a hablar de la realidad, o por lo menos de la mía. Los datos estarán centrados principalmente en lo que cuestan las cosas aquí en España, pero os pido colaboración a todos los que nos veis desde distintos rincones del mundo. Me gustaría que os animarais a comentar cuánto cuestan estas mismas cosas en vuestros puertos. Así entre todos podremos hacernos una idea mucho más realista de lo que cuesta realmente esta afición y de si uno se lo puede permitir o no. O mejor dicho, de qué sacrificios y esfuerzos y trucos hacen falta para poder disfrutarla. Porque creo que este vídeo puede servir para ilusionar a algunos de vosotros, para que otros veáis lo bien que lo estáis haciendo y también, por qué no decirlo, para dar un pequeño baño de realidad a más de uno. Mi primer contacto con los barcos fue gracias a Carlos y al Trastolillo. Con él hemos disfrutado y seguimos disfrutando muchísimo por la bahía de Santander. Y mirándolo ahora con perspectiva y haciendo números, ya entonces me lo podía permitir. Bueno, me podía permitir tener un amigo con barco, claro. Tú te podías permitir un amigo con barco y yo me podía permitir un padre con barco. ¿Ves? Si es que tener barcos no cuesta casi nada. Pero bueno, una cosa llevó a la otra y un par de vacaciones alquilando por Mallorca e Ibiza hicieron que me enamorara por completo de la idea de navegar, en mi caso en velero. Así fue cuando empecé a sacarme los títulos náuticos para poder llevar un barco. También me busqué más amigos con barco, a los que gorronear claramente, y me apunté a las regatas de crucero que se celebraban en la bahía de Santander para seguir aprendiendo y navegando todo lo posible. Pero las circunstancias, las amistades, algunos sacrificios y mucho empeño hicieron que acabara teniendo mi propio barco hace ya casi 10 años. 10 años ya. 10 años. Fíjate, iba a decir, yo tenía más pelo, pero igual hasta tú tenías más pelo también. No, seguramente menos. Pero bueno, vamos al meollo de la cuestión. Para tener un barco lo primero es comprarlo. Y eso hice yo en 2016. Y curiosamente comprar un barco es una de las partes más fáciles de tener un barco, porque realmente los hay para todos los bolsillos. Ya sea de vela o de motor, hay barcos por precios absolutamente irrisorios en el mercado de segunda mano. Incluso hay gente, especialmente fuera de España, que llega a regalar sus barcos por no poder usarlos o por tenerlos prácticamente abandonados. O sea, un barco puede costar 0 euros. Pero ya os digo, en el mercado de segunda mano hay barcos de todos los precios y aquí influye muchísimo la edad del barco, su estado y su tamaño. Y por supuesto, dónde lo compres. Motoras de 6 metros como el Trastolillo, con muchos años y motores diésel intraborda poco potentes, aunque fiables, como el suyo de 50 caballos, se pueden conseguir por menos de 6.000 euros. Y esto sin demasiados problemas y en un estado razonable. Si ya os vais a cosas más modernas, con fuerabordas, más de 100 caballos, relativamente recientes y en buen estado, pues los precios se disparan rápidamente por encima de los 10.000 euros. Y por supuesto podéis llegar tan arriba como queráis, eso hablando de segunda mano, porque si os vais a barcos cabinados nuevos en esas esloras, lo primero es que ya encontraréis mucho fuera borda y poco intraborda, y los precios empiezan fácilmente en los 40 o 50.000 euros. Como para renovar el Trastolillo. No, ha dicho mi hija pequeña que no. Que no, que le dé cariño. Que no, que si quiere, que se compre otro, pero que el Trastolillo le deje también. Que dos, si acaso. Pues se multiplican los gastos.
En vela pasa algo parecido. Veleros pequeños y antiguos de unos 7 metros podéis encontrarlos perfectamente por 6.000 euros o incluso menos, en un estado digamos que navegable. Aquí los años influyen quizás un poco menos en el precio porque hay veleros que envejecen sorprendentemente bien. Lo que sí que influye muchísimo es el estado, la eslora y el lugar donde lo compréis. Yo por ejemplo, mi barco, un Beneteau Oceanis 321 de 32 pies, lo compré por 30.000 euros en un estado bueno, al menos lo suficientemente bueno como para traérmelo navegando sin problemas desde La Coruña hasta aquí. Hoy en día un barco como el mío, o mejor dicho como el que yo compré, porque el mío ha sufrido muchísimas mejoras como habéis podido ver en todos los vídeos del canal, ronda fácilmente los 40 o 45.000 euros de segunda mano, y el equivalente nuevo pues arranca ya alrededor de los 150.000 euros. Pero la realidad es que uno de los factores que más influye para encontrar barcos a buen precio es dónde lo compráis. Países con muchísima tradición náutica como los del norte de Europa o incluso Francia, y países donde los barcos no se consideran tanto bienes de lujo, suelen tener precios mucho más accesibles. De hecho, incluso en distintas zonas de España podéis encontrar diferencias bastante importantes, así que encontrar un barco que se adapte a vuestro presupuesto no es tan complicado. Eso sí, hay varias cosas que tendréis que tener en cuenta además del precio de compra, porque en el mismo momento de comprar el barco aparecen una serie de gastos e impuestos que son muy importantes. Por ejemplo, en España, si el barco es nuevo o si se lo compráis a una empresa, tendréis que pagar el IVA, vamos, como casi cualquier cosa, el 21%. Además, si el barco mide más de 8 metros, tenéis que añadir el impuesto de matriculación, oficialmente llamado IEDMT, Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Este impuesto normalmente se paga una sola vez en la vida del barco mientras permanezca vinculado al mercado español. ¿Cuál es el precio del impuesto especial para determinados medios de transporte en España para un barco nuevo de más de 8 metros de eslora? El impuesto de matriculación es del 12% del valor de mercado. Ten en cuenta que este porcentaje varía según la región. Es el 11% en Canarias y 0% en Ceuta y Melilla. Oye, pues ya veis, el 12%. Igual hay que comprarle en Ceuta si vais a comprar un barco nuevo. En el caso de un barco de segunda mano comprado en particular, en vez del IVA tendréis que pagar el ITP, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, en la comunidad autónoma del comprador. Y eso suele suponer entre un 4% y un 8% del valor del barco dependiendo de la comunidad. Además de eso, también tendréis algunas tasas administrativas, cambios de titularidad, registros, tasas portuarias, y luego están las famosas ayudas a la navegación que mucha gente desconoce. Aquí, algo importante, en España muchos veleros están exentos o tienen condiciones bastante mejores que las embarcaciones a motor. Por ejemplo, los barcos de vela de menos de 12 metros suelen estar exentos de determinadas tasas anuales de ayudas a la navegación. Pues una vez que habéis pagado todo esto, el barco ya es vuestro. ¿Existe alguna forma de evitar pagar parte de estos impuestos? Quizás poniéndole una bandera polaca, pues lamento deciros que no. Y además es que es algo que está bastante perseguido. Aduanas hace bastantes controles, incluso embarcaciones con pabellón extranjero, para comprobar que se ha pagado correctamente el IVA, y lo mismo ocurre con el IEDMT. En el caso del impuesto de matriculación, si el barco tuvo bandera española alguna vez, entonces ya está pagado seguro. Pero si no, necesitaréis poder demostrarlo, especialmente si el barco permanece más de 183 días al año en España. Y ojo también con intentar declarar un importe inferior en la compra-venta para pagar menos ITP, porque eso también lo persiguen, y os lo digo por experiencia propia. Porque yo me dejé convencer por el vendedor de mi barco con aquello de así pagas menos impuestos y yo no tengo que pagar tanta plusvalía, y al final acabé recibiendo una carta de Hacienda reclamándome el importe correcto. De hecho, me adjuntaron hasta el anuncio original de compra-venta del barco para demostrar cuál era el precio de compra. En mi caso, por ejemplo, el total fue 30.000 euros del barco más 2.400 euros del ITP y unos 36 euros extras entre tasas, registros, fotocopias y papeleo para el cambio de titularidad y el cambio de nombre del barco. 32.436 euros. Pero claro, eso hace que el barco sea vuestro, no que podáis tenerlo en vuestra casa. Ya eres el flamante propietario de un barco nuevo, pero claro, dependiendo de dónde lo hayas comprado, igual sigue estando muy lejos de tu casa o de tu puerto base, y ahora toca llevarlo hasta allí. Básicamente hay dos formas de hacerlo, por tierra o por el mar. Si el barco es lo suficientemente pequeño, por ejemplo una motora pequeña o algún velero remolcable, como los famosos MacGregor 26, quizás puedas subirlo tú mismo a un remolque y llevártelo para casa. En España los límites habituales con los que os vais a encontrar son una manga máxima de 2,55 metros, que el conjunto
conjunto de coche y remolque no supere los 12 metros y que una vez cargado el conjunto no pase de los 4 metros de altura. Eso en la práctica nos deja un límite real de aproximadamente entre 7,5 y 8,5 metros de eslora para barcos remolcables normales. Y luego está el tipo de peso. Dependiendo del carnet que tengáis y del tipo de remolque, hablamos de unos 1.200 kilos para el barco hasta unos 3.500 kilos aproximadamente si hablamos de remolques de doble eje y conductores con carnet B+E. Si ese es vuestro caso, os lo podéis llevar por carretera y el coste será básicamente el del combustible. Pero si vuestro barco ya es algo como el mío y ya hablamos de transporte especial, eso significa dejarlo sí o sí en manos de profesionales. Como orientación podéis calcular entre 3,5 y 4,5 euros por kilómetro para distancias largas. Traer mi velero desde La Coruña hasta Santander podría costar perfectamente entre 1.600 y 2.000 euros solo el transporte. Pero claro, esto no es todo, porque primero hay que sacar el barco del agua, con un travel lift, desarbolar el mástil para el transporte y después volver a montar todo y volver a echar el barco otra vez al agua. Así que sumadle fácilmente unos 150 o 200 euros por cada maniobra del travel lift y varios cientos de euros más por desmontar y volver a montar el mástil. Vamos, que traer mi barco por tierra me habría costado más de 3.000 euros seguro. La opción por mar sin duda suele ser bastante más barata, especialmente en el caso de un velero. Aquí vuelven a aparecer dos opciones: traerlo vosotros mismos o contratar a un patrón profesional. El coste operativo del viaje va a ser parecido en ambos casos porque hay gastos inevitables: combustible, comida, amarres, si hay que hacer noche por ejemplo, bueno. Pero si contratáis un patrón profesional, además tendréis que añadir sus honorarios, que pueden rondar perfectamente entre los 250 y 300 euros por día. Y traer un barco como el mío navegando desde La Coruña puede llevarnos unos 3 días como mínimo en condiciones normales, así que solo el patrón ya supondría unos 900 euros aproximadamente, más todo lo que cueste mover el barco durante esas más de 200 millas náuticas. La otra opción, si consideráis que tenéis la experiencia y habilidad necesarias, es traerlo vosotros mismos, ya sea solo o con amigos. Como tú, ¿no? Que tú consideraste que tenías la experiencia y habilidad necesaria. Sí, y los amigos necesarios. También. Lo que no consideré es si mis amigos tenían la experiencia y habilidad necesaria. Eso es lo que tal vez tendría que haber meditado más. Si lo lleváis vosotros mismos, pues os ahorraréis el coste del patrón. Yo opté por esa opción y tardamos 4 días en llegar a Santander con mis amigos y muchas horas de motor. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cuánto cuesta realmente el barco mientras está navegando? Antes de poder poner en marcha tu barco, hay un requisito prácticamente obligatorio en casi todos los países: el seguro. En España, por ejemplo, es obligatorio tener al menos un seguro de responsabilidad civil para navegar por sus aguas territoriales independientemente de la bandera del barco. Este seguro debe cubrir los daños que puedas causar tanto a personas como a bienes. Y además te lo van a exigir prácticamente en cualquier puerto para poder contratar un amarre. Por ejemplo, para un barco como el mío, asegurado únicamente para navegación costera y con cobertura básica a terceros, el precio puede bajar incluso de los 100 euros al año. ¿Eso es suficiente? Pues sinceramente yo creo que no, porque si tienes un problema en el mar y necesitas que te remolquen, por ejemplo, y el seguro no lo cubre, te puedes enfrentar fácilmente a tarifas de cientos de euros por hora. Bueno, creo que son 350 euros la hora de salvamento marítimo, y que suele ser lo que el seguro cubre. Y aunque la operación no sea especialmente complicada, el coste total rápidamente puede dispararse por encima de los 1.000 euros. Pero es que ni siquiera ese es el peor escenario. Lo peor es el día en que tienes un accidente grave y pierdes el barco. Que encalles en una playa, que el oleaje lo destroce durante horas contra las rocas o que directamente se hunda en el puerto y en tu propio amarre. Porque no solo habrás perdido el barco y todo el dinero que invertiste en él, además tendrás que pagar la retirada de los restos y esa factura puede ser muy seria. Retirar un barco hundido dentro de un puerto ya puede costar varios miles de euros, pero si ocurre en una playa, en una zona protegida, los costes pueden dispararse fácilmente por encima de los 15.000 o incluso 30.000 euros. Imaginaros el disgusto de haber perdido el barco y además pensar, no, que ahora me reclaman dinero. O sea, no solo estoy llorando porque no tengo mi barco, sino que encima tengo que pagar para llorar. Así que personalmente para mí hay dos coberturas prácticamente obligatorias: el remolque y la remoción de restos. De hecho, esta última incluso la exigen en muchos puertos deportivos. Esto hará que la prima suba un poco, pero sinceramente merece muchísimo la pena. Yo actualmente pago 179,26 euros al año por mi seguro a terceros, incluyendo remolque y remoción de restos. Si os habéis gastado dinero de verdad en el barco, si habéis comprado uno nuevo o si simplemente no queréis asumir el riesgo de perder toda esa inversión, entonces
seguramente deberéis plantearos un seguro a todo riesgo. No me voy a centrar demasiado en este tema porque además mi amigo Tomás Ruiz hace poco hizo un vídeo muy interesante sobre ello. Que os hagáis una idea, asegurar un barco como el mío, valorado actualmente en unos 45.000 euros, puede rondar perfectamente los 700 euros al año con una franquicia de unos 500 euros por siniestro. Aunque os digo una cosa, después de hacer números y revisar este episodio y escribirlo, me estoy pensando muy seriamente revisar las condiciones de mi seguro, aumentar los riesgos cubiertos y no sé si seguro a todo riesgo, pero por lo menos ante incendio y pérdida total para recuperar algo. Y con todo eso ya está, ya podemos empezar a hacer millas. Y la realidad es que navegar puede ser bastante barato, sobre todo en un velero. Navegar a vela es prácticamente gratis. Pero claro, cuando llega la hora de arrancar el motor, los consumos pueden variar muchísimo. Por ejemplo, mi motor, un Yanmar 2GM20 de 18 caballos, consume aproximadamente entre 1,5 litros y 2 litros de gasóleo por hora, dependiendo del régimen. Eso supone que mi barco se puede mover a unos 5,5 nudos a motor aproximadamente con 2 litros de combustible a la hora. Otra cosa son, ¿cómo se llaman los tractores esos que lleváis vosotros por el mar? Los barcos de motor. Esos barcos tan bonitos, como el Trastolillo, por ejemplo. Un barco como el del Trastolillo, de unos 6 metros, con motor intraborda, navegando a unos 6 o 7 nudos de crucero, puede estar consumiendo alrededor de 6 litros por hora. Y si lo llevas cerca del máximo régimen, como hace Carlos, puede pasar fácilmente de los 10 litros por hora. Pero si ya os vais a motoras potentes, del tamaño de mi barco, ahí la cosa empieza a ponerse seria. Una motora de unos 10 metros con 2 motores intraborda de 250 caballos puede consumir perfectamente unos 10 o 12 litros por hora navegando a unos 7 nudos. Si la lleváis a velocidad de crucero económica para este tipo de barcos, que muchas veces significa poder navegar a unos 20 nudos, entonces ya estamos hablando fácilmente de 50 a 60 litros por hora. Y si tenéis prisa de verdad y queréis acercaros, por ejemplo, a los 30 nudos, pues preparad la cartera porque ahí ya es fácil superar los 100 litros por hora, y eso hablando de una motora de 10 metros. Si pensamos ya en los grandes yates, por ejemplo, un yate súper famoso, uno de los yates más rápidos del mundo que existió en su época y puede que todavía lo sea, el famoso yate Fortuna, que perteneció a la Casa Real Española, podía superar los 45 nudos a motor, a cambio de consumir varios cientos de litros por hora. Pero ya, el carguero más potente del mundo consume literalmente 2,5 litros de fuel oil por segundo. En mi caso, en todo 2019 gasté 100 litros de gasoil en todo el año. En 2020, 120 litros. Y en 2021, otros 120 litros. Y todo eso siendo años, cuando no tenía hijos, en los que salía a navegar una media de 90 días al año. Que todo lo apuntaba además. Ahora ya no lo apunto porque si lo apunto e intento buscar la rentabilidad en esto de tener barco, ni con un canal en YouTube. Mejor quedémonos con los barcos para mortales y disfrutemos navegando, ya sea vela o motor. Esta es probablemente la parte más bonita de tener un barco, la más gratificante, porque a partir de aquí ya vienen las penurias: electrónica, equipamiento, revisiones, amarres, mantenimiento, reparaciones. Pero casi mejor esto lo dejamos para el próximo episodio y así nos quedamos con un buen sabor de boca. Así, hasta que veáis el siguiente pensaréis: ¡oh, pues igual me compro un barco! Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis en nuestra tienda online y en nuestra página web www.thelowcostsailor.com todo tipo de cosas baratas con las que poder nutrir vuestros barcos y que esto de tener un barco os parezca algo muchísimo más económico que os parecería si os vais a alguna tienda náutica. Por lo demás, agradecer muchísimo a la gente que está ayudando a este canal y a que yo pueda seguir teniendo barco, como nuestro patrocinador de este año, Smart Sails, o todos los que nos ayudáis en Patreon con vuestra pequeña contribución cada mes. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Lo has dicho mal, lo del trastolillo. Tú lo usas y el combustible en el trastolillo se regenera. Vas al día siguiente y está lleno otra vez. Tú sabes que esto es como cuando vivías en casa de tus padres y dejabas los platos en el fregadero. El fregadero no hace magia, no hace... ¿Cómo que no? Y, Sí. y hace... los pones ahí y van al armario ya limpios. Sí. No, hay alguien detrás que se encarga de que eso pase. Eso lo hacen los duendes. Y ahora como saco una imagen de mi padre disfrazado de duende. Esforzándote.